El tema que quiero compartirles es el día de hoy, es el árboles de justicia. Vamos a tener la lectura, la palabra en el libro de Isaías, capítulo número 61. Sea nuestro Dios. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén y amén. Que el Dios Todopoderoso añada una doble bendición en esta mañana a su palabra. Decimos amén, hermano. Tome su lugar. Este libro de Isaías era una profecía que Jesucristo nuestro Señor iba a cumplir cuando Él va a empezar su ministerio. Si usted se dio cuenta, esta misma lectura el Señor la leyó cuando estuvo en una sinagoga y se le dio a leer en los libros, y Él escogió este capítulo de Isaías, capítulo 61. Si usted, yo sé que aquí nos relata, nos dice todo lo que Jesucristo vino a hacer cuando Él estuvo aquí en la tierra. Vino a libertar a los cautivos, a que salieran de la cárcel aquellos que estaban oprimidos. Vino también a consolar a los enlutados. Vino también a darles esperanza a los que estaban afligidos. Y eso es lo que Jesús hizo con nosotros. ¿Verdad, hermano? En sí, está resumiendo la obra preciosa de Jesucristo nuestro Señor. Pero si usted va al Evangelio de Lucas o de Mateo, donde está esta escritura, ahí no se menciona que nosotros seríamos llamados como árboles de justicia, como plantío de Jehová para gloria suya. Y es lo que le quiero compartir. ¿Qué significa? Que ahora nosotros, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, los que hemos creído en Él, Dios dice que somos árboles de justicia y plantío de Jehová. Vamos a desglosar esta frase o esta palabra que Dios nos dice que nosotros somos. Y para entenderlo un poquito más, quiero compartirle una ilustración. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí tienen jardín en su casa? ¿O tienen jardín en su apartamento? A lo mejor hay unos que tienen jardín en su apartamento. Por lo regular, en su jardín o en los jardines hay diferentes tipos de árboles. Hay unos árboles que dan fruto. Por ejemplo, en la casa hay un fruto de mandarina muy rico, ¿verdad? Mi esposa siempre lo riega ahí. Y no solamente mandarinas, sino hay naranjas, también en hogares tienen naranjas, o no sé qué otro tipo de fruta tienen. Pero también hay otros árboles que sirven para dar sombra y otros también que dan buen aroma. Hay una planta que en las noches, si usted tiene esa planta, en las noches da un buen aroma, que cuando usted pasa, wow, qué rico se siente, ¿verdad? Sí, diferentes tipos de árboles hay en un jardín. Y en sí, este jardín es la iglesia, es lo que usted y yo somos. Porque somos llamados a ser árboles de justicia. Plantío de Jehová, en otras palabras. Dios nos salvó y Dios nos plantó en una iglesia. Con una función, amén. Yo cada vez que leo la Biblia, Dios siempre quiere que nosotros trabajemos, hermano. Discúlpeme, pero yo le voy a seguir insistiendo. Hay que hacer algo entre nosotros. Tal parece como que es una continuación de la enseñanza que yo le traía el domingo pasado, de que todos
tenemos una función. Todos debemos de hacer algo, de edificarnos unos a otros. Y vamos a ver en la palabra de Dios diferentes tipos de árboles y vamos a estudiarlos y vamos a aplicarlo a nuestra vida. ¿Qué es lo que nos va a enseñar? Amén. Ya que todos entendimos que somos como árboles, el plantío de Jehová. Amén. Tantos y tantos nombres que Dios nos da. Somos salvos, somos sus hijos, somos su pueblo, somos su nación santa, somos su real sacerdocio. Tantos y tantos nombres que Dios le ha placido darnos a nosotros, sus hijos e hijas de Dios. Vamos a ver primeramente el cedro. Acompáñenme al libro de Números, capítulo número 24, versículo número 6. Dice: como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Aquí nos habla de un cedro que está plantado junto a las aguas. Ahora, el cedro en la Biblia generalmente es conocido como el cedro del Líbano. Dice que alcanza una altura de 24 metros o 78 pies de altura. Son inmensos. Creo que el vecino tiene uno, algo así. Es grandísimo. Grandísimo, increíble. Yo cada vez que lo veo es el árbol más grande que hay en esa cuadra, en esa área. Dice que el simbolismo de lo que es el cedro del Líbano, dice que es una referencia a lo que es crecimiento, a lo que es tener madurez espiritual, y también es símbolo de fortaleza. En otras palabras, yo creo que cada uno de nosotros, ya en los años que tenemos en el Evangelio, creo que ya tenemos bastante crecimiento espiritual. Ya sabemos lo que es bueno, ya sabemos lo que es malo, ya sabemos también cómo tomar buenas decisiones. No hay muchos amenes, esto quiere decir que todavía no hay crecimiento espiritual aquí en la vida de todos. Pero de verdad hay algo que Dios ha puesto en nosotros, fortaleza. Y también dice otra característica, otro simbolismo de lo que es el cedro, dice que es inmutable. Dice que aplicándolo a nuestra vida es como el dominio propio, que nada le afecta a su ánimo, que pase lo que pase, está bien. Así como el árbol, ese árbol tan grande que está, vengan tormentas, vengan vientos, esté haciendo mucho sol, ahí está firme, estable. Y así es como debemos estar nosotros. Amén. Ahora, si estamos bien nosotros, parece que Dios quiere que nos pongamos a trabajar. Es tan importante que usted ya estamos maduros, ya tenemos la fortaleza. Qué tan importante es que nosotros mismos, cuando nos saludemos, fíjese que es bien importante el saludo. Y de verdad, hermano, no quiero, ¿cómo le puedo decir? No quiero decirle con esto que usted no tenga fe, pero es importantísimo, hermano, que cuando usted se salude y alguien le pregunta cómo está, de verdad diga, no me siento muy bien. Aleluya, no es malo. Más adelante lo vamos a ver que no es malo. ¿Por qué? Porque usted no sabe que a lo mejor él o ella tiene una palabra para su vida, para animarle y fortalecerle. Amén. Ahora, al hacerlo, estamos haciendo el trabajo, lo que hace el árbol del cedro, que es fortaleza, que no cambia su ánimo, porque usted está bien, tenemos una palabra, pues para alguien, para un hermano en Cristo, o alguien que nos visita, una palabra que le va a alentar y le va a animar y le va a fortalecer. Amén. Son dos maneras de ver esta enseñanza. Miren, otra cualidad de este árbol dice que tiene una fragancia, un aroma
La Biblia dice en segunda carta de Corintios, capítulo número 2, tenemos ahí, capítulo 14, capítulo 2 de segunda carta a los Corintios, versículo 14 y 15. Miren lo que significa la fragancia y el aroma de este árbol cedro para nosotros los cristianos, para usted y para mí. Dice más, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. En otras palabras, aquí siempre vamos a triunfar en Cristo Jesús. Aclarando. Cuando uno quiere ser triunfador por sus propias fuerzas y por sus propios méritos, hermano, no funciona. Dice, leo otra vez. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar que el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. En otras palabras, el olor, el aroma, es una referencia al conocimiento que usted tiene de la palabra de Dios. ¿Cuántos ya tenemos más de 20 años en el Evangelio? Unos 25, unos 30. Ya tiene mucho conocimiento, ¿verdad, hermano? Dice que este conocimiento debemos de compartirlo en el sentido de que cuando usted habla de la palabra de Dios, cuando usted comparte una promesa de Dios, es como algo agradable a la persona que lo va a recibir. Es como cuando usted se perfuma y alguien le dice, qué bonito huele su perfume, ¿no? Y se queda, esta persona que lo huele se queda fascinado o fascinada. Eso debe suceder en nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos las promesas de Dios. Y eso debe de suceder en nosotros cuando nosotros lo transmitimos al que lo necesita. ¿Me estoy dando a entender? Debemos demostrar, pues, nosotros, como cristianos, ser como el enebro, con fortaleza, que no ha cambiado nuestro ánimo porque tenemos dominio propio. Y también debemos compartir el conocimiento que tenemos con aquellos que lo necesitan. Qué lindo es, hermano, poder decirle a alguien cuánto Dios te ama. Cuánto Dios está interesado en ti. De verdad, hermano, no hay otra. Miren, vamos aquí a abrir nuestro corazón. En esta semana, una palabra que me bendijo mucho está en segunda de Corintios, capítulo número 4, donde el apóstol Pablo nos enseña a los que trabajamos en el Evangelio a no desmayar. Y allí en ese capítulo nos enseña tres cosas importantes. Y de todas estas tres cosas importantes nos habla lo que es el amor. Y tenemos que tener bien en claro que Dios nos ama tal y como somos. Aun cuando le fallamos, porque Dios sabe que estamos en un proceso. Número 2, de nosotros mostrar amor a Dios, de lo que hagamos para Él, hagámoslo por amor. De que no lo haga por obligación, no lo haga porque lo están puchando, porque le están exigiendo. Hay una frase que dice, y es bien cierta, que los calcetines ni a la fuerza entran, ¿verdad que sí? Es una frase que usamos nosotros mucho los mexicanos. Sin embargo, cuando hay un amor hacia Dios, vamos a servirle a Él. Venga lo que venga. Estemos como estemos, amén. Porque lo hacemos para Él. Y que el amor también debe haber en nosotros, de amarle a usted tal y como es. El apóstol Pablo dice que no debemos hacer excepción de personas en amarles y servirles. Y eso, de verdad, hermano, Dios bendijo mi vida. Y por eso es que sigo adelante en la palabra de mi Dios.
¿Me estoy dando a entender? Ahora mire, este árbol, el cedro, otra característica de los que somos cedros, vamos a ver Salmo 104, versículo 16. Dice, se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. ¿Qué es que se llenan de savia? De savia. De savia. El significado de lo que es la savia es estar saciado. Hay una frase que también usamos nosotros. Panza llena, ¿qué decimos? Corazón contento. Eso es estar saciado. Eso es estar satisfecho. Y mira, hermano, la palabra de Dios siempre nos va a aconsejar que lo único que nos va a dar victoria, nos va a dar bendición, es su palabra. Es la palabra de Dios. Dios le dijo claro a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y que leyera la ley pues, día y noche para que todo le saliera bien. Yo soy muy repetitivo en esto, en lo que es la oración y la palabra, pero no hay otra manera, hermano, de que nosotros podamos estar firmes. Cuando usted se sacia de la palabra, cuando usted se llena de conocimiento de la palabra, algo sucede en usted. Es fortalecida su fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, que el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, de la manera que nosotros vamos a ser saciados espiritualmente, simplemente, sencillamente es a través de la lectura de la palabra y creer a las promesas de Dios. Ahora, los cedros del Líbano tienen otra cualidad, que pase lo que pase, nada los va a desarraigar. Para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, que nos alimentamos constantemente de la palabra, creemos a sus promesas, venga lo que venga, desánimos, aflicciones en la vida, problemas familiares, enfermedades que ataquen nuestro cuerpo, aún cosas que no nos esperábamos. Si usted y yo estamos firmes en la palabra, nada nos va a mover, nada nos va a hacer retroceder de los caminos de Dios. Amén. Al hacerlo estamos diciendo, yo soy un cedro plantío de Jehová. Amén. Me estoy dando a entender. Miren lo importante que es la lectura, lo importante que es tener la característica de este árbol de lo que es el cedro. Seguimos. Este es un pasaje muy conocido, muy famoso. El enebro. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo número 19, del versículo 1 al 6. Dice así: Acab era el rey de Israel en ese tiempo. Jezabel era la esposa del rey Acab. Para que entendamos lo que está sucediendo aquí. Déjeme hacer otra introducción. Jezabel había cambiado el pensamiento de su esposo, rey Acab, a convencerlo a tal grado que se hicieran altares a Baal. En otras palabras, esta mujer lo que en sí trajo fue toda su, por decirlo así, una religión, por decirlo así, una creencia en contra de la palabra de Dios, en contra de las creencias del pueblo de Israel.
A Jezabel se le conoce como la mujer más mala que ha existido en la historia. Era una mujer que no le importaba su esposo, ni mucho menos el pueblo de Israel, sino que lo único que le importaba a ella es implantar su religión, de que todos fueran adoradores de Baal, de cambiar a un pueblo de Dios que tenía al Dios verdadero a cambiarlo, que adoraran a Baal. Pero gracias a Dios que siempre ha habido profetas que hablan la verdad, que dicen lo que es bueno y que dicen lo que Dios a él le agrada, y lo que también Dios dice cuando su pueblo está en desobediencia, que si no se compone, si no se arregla, disciplina viene de parte de Dios. Aquí ya no hay muchos amenes, ¿verdad? Porque ya no a nadie le gusta que lo disciplinen. Bueno, pero este no es el tema. Este no es el tema. Lo que le quiero compartir, cómo es que Elías era un profeta, por decirlo así, muy valiente, que retó a estos sacerdotes de Baal a un encuentro en un monte y decirle, vamos a ver ahí quién es el Dios verdadero. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Cuántos saben de la historia? Levanten su mano para aquellos que saben la historia. No todos, bueno. ¿Está bien que le explique un poco, hermano? Sí. Dice la Biblia que Elías retó a los profetas de Baal a ofrecer un sacrificio, que el primero que consumiera el sacrificio con fuego, ese iba a ser el Dios de Israel. Dice la Biblia que empezaron a armar el lugar donde se hacía el sacrificio, y dice que los profetas o los sacerdotes de Baal empezaron con sus adoración y alabanza, y empezaron, como vean que no había resultado, el reto era que el Dios que descendiera fuego del cielo, ese era el Dios. Y vean que ya eran muchas horas y nada. Y algo interesante, Elías se burlaba de ellos, decía, griten más fuerte porque a lo mejor está dormido, ¿verdad? Y de verdad es algo interesante ese pasaje. Termina su turno y llega el turno de Elías. Dice que preparó un toro, lo degolló y todo, hizo el altar, y aparte del altar lo llenó de agua, el altar. Estaba bien empapado el sacrificio, y el altar también estaba alrededor lleno de agua. Y Elías le dice, Señor, desciende tu fuego, para que vean que tú eres el Dios de Israel. Dice la Biblia. Y descendió fuego, hermano, y dice que a tal grado que consumió, evaporó toda el agua que había, la desintegró. La gente se quedó asombrada, que el pueblo de Israel ahí tomó una decisión. Jehová es nuestro Dios, Jehová es nuestro Señor. Ahora, ¿cómo se sentiría Elías? Como Superman, ¿verdad? Bueno, no Superman, como un super espiritual, ¿verdad? Se sentía como, ¿y quiénes son los otros 500? ¿Verdad? Pero mire, veamos este pasaje. Veamos ahora Elías, el gran cambio que hubo. Vamos a leer. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, te voy a matar, Elías. Fue lo que hicieron con los profetas de Baal, los sacerdotes de Baal, los profetas de Baal. Los mataron a espada. Versículo 3.
Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando ¿qué? Morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido. He aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, he aquí que a su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Estamos hablando de lo que es el enebro. El enebro es un arbusto de muchas ramas, sé que mide aproximadamente de 1 a 2 metros o 6 o 7 pies de alto. Dice que las largas raíces del enebro permiten alcanzar el agua subterránea a las temporadas más secas. En otras palabras, cuando no hay agua, cuando no hay lluvia, automáticamente el enebro extiende sus raíces hasta encontrar agua para seguir con vida. Dice que estos enebros abundan mucho en el desierto del sur de Palestina, de Sinaí, el Sinaí. Ahora, pero mi pregunta es, ¿dónde está el Elías que había enfrentado a estos 500 profetas de Baal? Aquel Elías fuerte, aquel Elías lleno de fe. ¿Cómo es que este hombre, al escuchar una amenaza de parte de una mujer que lo iban a matar, salió huyendo? Y aquí donde yo le quiero compartir, hermano, que nosotros a veces en nuestra vida nos sentimos bien fortalecidos, nos sentimos con mucha fe, pero a veces por una palabra mal dicha contra nosotros, no específicamente de una mujer, sino algo que nos tambaleó, algo que nos asustó y que decidimos rendirnos. Y a veces nos reaccionamos como Elías, diciéndole a Dios: Señor, mejor quítame la vida. ¿Ha escuchado, ha dicho usted alguna vez como Elías esta frase? Cuando sentimos como decimos nosotros, cuando sentimos la soga en el cuello, sentimos que el problema ya no podemos más, por la noticia que nos dieron, es algo que no podemos resistir, que no podemos aguantar y decirle: Señor, quítame la vida mejor. Yo no quiero seguir pasando por esta enfermedad. Yo no quiero seguir pasando por este problema. Yo no quiero seguir pasando por esta situación difícil. Vaya, o por servirte a ti y que yo no vea ningún cambio en mi familia ni en mi vida. Por eso es importantísimo, hermano, que nosotros como cristianos, como creyentes de verdad, nos confesemos con alguien maduro, con alguien que usted pueda confiar y decirle: mira, me siento así, ora por mí. No es malo, no es malo. Entonces yo le compartí al Elías. ¿Dónde está el Elías, pues? A veces así también estamos los pastores. Aleluya. ¿Ah? Pero veamos aquí, mire, para que entendamos el gran poder que tenía Elías cuando él oraba. Mire, antes de ir a lo siguiente, Santiago capítulo número 5, versículo 17
y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En otras palabras, era un ser humano como usted y yo. No era alguien supernatural. No era un ovni, ni era un extraterrestre. Elías era un ser humano como usted y como yo. Luego dice, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Este pasaje de Santiago se relaciona con el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 18 y 19, cuando Elías dijo, no va a llover. Y no llovió, hermano. Y léalo en su casa. Luego dice, versículo número 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Qué tremendo que lo que él oraba se hacía. Y no era por una sanidad de un enfermo, sino que era algo sobrenatural. De decirle a las nubes, está, no llueva. Sabemos que Dios tiene también, cuando Cristo caminó sobre las aguas, Dios le dijo, Cristo le dijo al calla y enmudece, ¿verdad? Le dijo a la tormenta. Dios de la gloria. Y que Dios levantara a Elías con ese poder aquí en este lugar, hermano. Que Dios nos levantara como Elías, que lo que dijéramos sucediera. ¿Qué no le gustaría, hermano? Pídale, digámosle a Dios, Señor, hazme como un siervo, como Elías, para hablar lo que yo diga que suceda. ¿Usted cree que Dios lo puede hacer o no? Eso también quiero compartirle. Es importante, por eso le compartí, le decía que Elías no era un hombre especial, era como usted, como yo, pero con una gran fe en el Dios Todopoderoso. ¿Amén? Ahora, veamos, regresemos a cómo estaba Elías. Veamos cómo Dios lo restaura, cómo Dios lo levanta. Miren, acompáñenme a leer versículo número 3, 4 y 5. 4, 5, 6 y 7. Vamos a avanzar. Se fue al desierto un día de camino, vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, ¿qué? Levántate y come. Mire, déjame hacer una pausa aquí. Siempre cuando uno, bueno, hay un otro pasaje, siempre cuando el Señor ve que alguien está bien desanimado y se ha decidido regresarse de los caminos de Dios, lo primero que Dios hace les da de comer. ¿Se acuerda cuando Pedro y los otros discípulos regresaron a la pesca porque se sintieron ellos que le habían fallado al Señor? Que el Señor va en busca de ellos. El Señor ya ha resucitado. Ellos estaban en la barca. Le dicen, ¿han pescado algo? Y dicen, no hemos pescado nada. Bueno, pues tienen su red a la derecha. Y ellos pescaron. Y el Señor le dice, ¿tienen algo que comer? Y ellos dijeron, no tenemos nada. Algo interesante que cuando ellos regresan a la playa, y cuando ven a Jesús que les habla, uno de los apóstoles le dice, ¿quién es? Ese es el maestro. Dice que Pedro se tiró al agua. Y todos llegaron. El Señor ya tenía preparado un pescado en las brasas para darles de comer a sus hijitos. Miren. Ahora, versículo número 6. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió,
y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb en el monte de Dios. Quiero compartirle la restauración que Dios le hace a este Elías que estaba desanimado, estaba en, vaya, ¿cuáles son las enfermedades de hoy en tiempo? Que la gente trata de, se ha quitado la vida. Depresión, estrés, hay otra por ahí que se me... ansiedad. Estos eran los síntomas de Elías. Quería morirse. Ahora, ¿qué hace Dios? Dice que envía el ángel de Jehová. Cuando ve a Elías dormido, ya le tenía preparada una torta y agua. Y le dice: levántate y come. Y se volvió a dormir otra vez. Y el ángel de Jehová lo volvió a despertar. Y le dice: levántate, porque mucho camino te resta. ¿Amén? Vayamos por parte de lo que le quiero compartir. ¿Qué simboliza la torta cocida y el agua? La palabra, hermano. Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la Biblia encontramos muchos simbolismos. Ahora, lo que le dice el Señor: con esto que yo te he dado, vas a caminar hasta no cansarte por 40 días y 40 noches. Yo le pregunto a usted: ¿cuánto puede aguantar usted caminar sin parar? ¿Una cuadra, un bloque? ¿Y aquí a su casa? Mire, el número 40 tiene un significado, significa prueba. Con las promesas de Dios, su palabra, es lo único que nos puede ayudar para pasar por las pruebas de nuestra vida. ¿Lo entendió? Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? El ángel de Jehová es Cristo. Yo le enseñé una enseñanza. Como Cristo mismo tuvo que venir a levantar a Elías. Cristo mismo, hermano. Cristo está con nosotros todos los días de nuestra vida. El Espíritu Santo está con nosotros todos los días de nuestra vida. Que en los momentos de aflicción, los momentos de prueba, Dios hace algo, hermano. Siempre trae una palabra a nuestra mente. Nos recuerda una promesa. O alguien usa a alguien. Le trae una palabra. Usted le... alguien por un canto o por una enseñanza que usted escucha o por una predicación como esta. A lo mejor Dios está ministrando su vida. ¿Para qué? Para decirle a usted que está desanimado como Elías, que todavía mucho camino le resta. Que Dios quiere bendecirle en esta mañana con fortaleza. Con la fortaleza de Dios, hermano, vamos a poder caminar 40 días y 40 noches. Simbólicamente, hermano. Ahora nosotros debemos de tener la función de lo que es el enebro, ¿se acuerdan? Era lo que le dio el enebro a Elías, le dio sombra, un lugar de reflexión, un lugar de decirle: Señor, ya me siento así, no quiero más. Usted, en otras palabras, usted se puede confesar con alguien. No estoy hablando de la confesión del cura, estoy hablando aquí entre nosotros. Confesarse, decirle: mira, hermano, así me siento. Ahí cuando Santiago dice que
debemos confesarnos unos a otros y orar unos por otros. Eso es lo que realmente nosotros debemos hacer nosotros. No necesariamente tiene que ser el pastor, pero si es el pastor, aquí estamos, hermano, aleluya, para hacer un enebro. Bendito sea Dios. Ese es el trabajo nuestro. Pero también a lo mejor cuando nos ha pasado esto, hay gente que no viene con nosotros y va con alguien más. Y es bueno. No estoy diciéndolo como queja ni como celo. Es bueno. Qué bueno que tú tengas a un enebro que te ayuda, que te fortalece, que te guía y te levanta. Eso es lo que yo le quiero enseñar. Eso se trata nosotros como iglesia. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Así que los enebros que están aquí sigan adelante con su trabajo. Amén. ¿Le seguimos? Vamos pues a la siguiente. Vamos a la calabacera. Suena muy, como muy como una revolución, ¿verdad? Vamos a recordar a Jonás. Jonás es muy conocido por su rebeldía, es muy conocido por el enojo. Pero mire lo que Dios le enseña a este hombre. Mire lo que Dios hace con este hombre, dándole que en un día crezca una calabacera. Jonás capítulo 4, versículo 1 al 6. Antes de entrar aquí a la lectura, quiero compartir lo que había en el corazón de Jonás. Jonás era un profeta de Dios. Todos los profetas, por lo regular, eran hombres que estaban dispuestos a obedecer la palabra, obedecer a la palabra de Dios, al mandato que él les daba, a la palabra que tenían que llevar a cierto lugar. Pero este hombre, Jonás, es muy conocido por el profeta rebelde, que dijo, bueno, no, yo no voy a Nínive. ¿Se fue a dónde? A Tarsis. Al sentido contrario. Rebelde. Había en el corazón de este hombre, él tenía en su corazón de los ninivitas, que los ninivitas eran muy malos fueron muy malos con su pueblo. A tal grado, dice que los descuartizaban o le quitaban la piel hasta matarlos. Y a él no le cabía, no entendía, Jonás, que Dios le había dado una palabra para Nínive para que se arrepintiera. Y Dios detuviera un juicio contra Nínive. Y por eso es que este hombre decidió no ir, se fue a Tarsis, pero Dios tuvo un trato con él. ¿Usted sabe la historia? Que se lo tragó una ballena. ¿Verdad? Y allí en la ballena se reconcilió con Dios, sentando en el vientre de la ballena. Se reconcilió con Dios y es expulsado de la ballena. Y Elías da el mensaje a Nínive, pero todavía con incredulidad, sino que él, al darle el mensaje a Nínive, él iba a esperar que Dios derramara de su ira, que Dios derramara de su juicio a los ninivitas. Y esto es lo que sucede. Jonás, miren, ¿a cuánto les gusta ver el final de una película? Estamos bien atentos ya al final, ¿verdad que sí? O cuando estamos en los 15 minutos de un partido de fútbol, cuando el partido está empatado y estamos a la expectativa de qué va a pasar, ¿verdad que sí? Le comparto esto para que entendamos cómo estaba Jonás. Así estaba. ¿Qué va a pasar en estos 15 minutos que están en el empate México y Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con este capítulo de la telenovela? ¿Será el fin o mañana seguirá? Que sí lo dejan usted en suspenso. ¿Ah? Le repito, le digo esto para que entendamos cómo estaba Jonás. Pero Jonás se apresuró al extremo y se enojó, lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová,
¿No es esto lo que yo decía cuando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres el Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Otro también que se quiere quitar la vida. Pero era porque estaba enojado. Ahorita lo va a decir. ¿Dónde me quedé, hermano? 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Aquí es donde estaba esperando los 15 minutos últimos del partido, del capítulo de la telenovela que iba a terminar. Y preparó Jehová, Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Qué nos enseña Jonás? Jonás lo que estaba esperando es que Dios enviara un juicio sobre Nínive. Pero también ya tenía su corazonada que ya Dios les iba a mostrar su misericordia. Dios los iba a perdonar. Y él se hace una ramada, vaya, como una tienda de campaña, por decirlo así. Una ramada, pues usted sabe, con palos ahí, unas ramas arriba. Son temporales. Y Dios, al ver cómo estaba el carácter de Jonás, estaba bien enojado. Dios decide contentarle su corazón. ¿Y de qué manera se lo contenta? Dándole que Dios plantara una calabacera y le creciera Jonásito para que se calmara su temperatura, su temperamento. Miren cómo es Dios. Ay, mijito, así que está enojado, mijito. Ah, es como cuando le dicen a usted, ¿verdad? En su casa, ¿a poco estás enojado? Ah, miren nomás, enojado el muchacho. Ah, qué cara, pues ¿qué pasó? ¿Verdad? Por ahí le que sí, le dicen a uno. ¿Verdad? Y no hayan cómo contentarlo a uno. Ya le ofrecen ahí su comida preferida, o le ofrecen a uno un ice cream o una paleta para que se contente el muchacho, se le quita lo enojado. ¿Verdad que sí? Híjole, bueno. O sea que mire que hay muchos Jonás aquí. Lo que me impresiona, Dios es tan sabio y le pregunta a Jonás, ¿arreglas tú el asunto con tu enojo? ¿Arreglamos los problemas con el enojo, hermano? Dios tuvo que cambiar su situación emocional de Jonás, de darle alegría. Eso es lo que Dios quiere para tu vida, hermano. Estemos alegres todo el tiempo, every single day. Que venga lo que venga, que el gozo del Señor que ha puesto en nosotros, nada ni nadie nos lo quite, hermano. Mire, vayamos ahora a lo más serio, por decirlo así. Dios iba a mostrar misericordia a este pueblo de Nínive, siendo un pueblo malvado. ¿Qué es mostrar misericordia? No, Dios los iba a perdonar el juicio que ya tenía contra ellos. Solo simplemente tenían que escuchar la advertencia de Dios. ¿Cuál fue? Que se pusieran en ayuno, como señal de arrepentimiento. Dice que todo, hasta el rey ayunó, hasta los animales lo pusieron en ayuno.
Cuando Dios vio eso, hubo un arrepentimiento en el corazón de ellos y también Dios se arrepintió de no mandarles el juicio que ellos se merecían. Mire, ¿cuántos de nosotros, aquí es donde yo quiero, tenemos gente que no nos cae bien? Pues, seamos sinceros, hermano. ¿A que sí? Y ojalá que no haya en nuestro corazón de decirle, solo espero el día en que te mueras y te vayas al infierno. Entonces no hay tantos Jonases aquí, no hay tantos malos. Entonces no hay, aquí hay personas más buenas aquí. Pero eso es lo que nos enseña Jonás. Dios quería salvarlos. Y Jonás dice, no, que se mueran quemaditos, bien quemados. Mire, hermano, de verdad que Dios nos libre. Que Dios nos libre de tener ese pensamiento contra las personas que nos caen mal. Que no seamos como Jonás. De saber que el juicio de Dios está sobre sus vidas si no se arrepienten, si no reciben a Cristo. Y qué triste sería, hermano, que Dios te ponga un día de que tú le sabes de Cristo, como te cae mal, no les digas, no les compartas. Al tener esa actitud, somos iguales que Jonás. Por eso Jesucristo dijo, orar por vuestros enemigos, orar por aquellos que os ultrajan, os persiguen. ¿De qué manera podemos orar? Señor, ten misericordia, sálvalos como me salvaste a mí, aleluya. Porque todos desafortunadamente, como decía alguien por ahí, no somos moneditas de oro para caerle bien a todos. ¿A que sí, hermano? Lo que te quiero enseñar es que no le desees el mal. No le desees, vaya, que se vaya al infierno. Sino al contrario, Señor, dile, Señor, ten misericordia. No me lo puedo ver, pero Señor, ten misericordia de él, así como lo tuviste de mí. Amén. Porque, mire, el gozo que Dios quiere que usted y yo tengamos. Mire, Lucas 15. Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Que el día que tú te des cuenta que aquel que te caía mal, si ahora es cristiano, te goces, aleluya. Amén. Porque la salvación llegó a su vida como a ti y como a mí. Ahora nosotros, ¿cómo podemos ser como la calabacera? ¿Qué le trajo Dios a través de la calabacera a Jonás? Alegría. Hermano, demos palabras de ánimo, palabras alegres a aquellos que están medios enojados. Dice que la palabra sabia aplaca la ira, aplaca el enojo. Pidámosle a Dios palabra para aquellos que se nos enojan muy seguido. Siempre tengamos una palabra para que se alegren, para que se sonrían. Como decía un predicador, ya está en la presencia de Dios. Sonríe que Dios te ama. ¿Se acuerdan? El hermano Gigi habla. Sonríe que Dios te ama. Así digamos, hermano, aquellos que están medio enojadones todavía. Dígale a que está a su lado, sonríe que Dios te ama, dígale. Dios te la gloria. Ay, sí. Bendito sea Dios.
Estamos aprendiendo, hermano. Aleluya, muy bien. Yo pensé que no iba a terminar. Vamos al otro. El otro está bien. Todos están bien preciosos. Mire, vamos a ver ahora la higuera. Vamos a el Evangelio de San Juan, capítulo número 1. Vamos a leer versículo número 48 al 50. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Cristo siempre tiene los ojos sobre ti, hermano. Nunca olvides eso. Nunca olvides, independientemente cómo estás. Si estás bien, gloria a Dios. Pero si estamos necesitados, ahí Cristo está viéndote. Cristo me está viendo. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Jesucristo estaba empezando su ministerio. Él estaba en busca de sus discípulos. Y es llevado a cierto lugar para que tuviera un encuentro con Natanael. Pero antes que se lo presentaran, ya Cristo lo había visto que estaba debajo de una higuera. Miren, ¿qué representa la higuera? Dice que desde la antigüedad se aprecia así, la higuera, perdón, es un árbol de hojas poco durables. Es un árbol de 4 a 7 metros, de 13 a 22 pies de alto. Son ramas irregulares, son como curvadas. Dice que de la antigüedad se aprecia por su fruto y su frondosa sombra. Dice que crece lentamente. Ahora me doy cuenta porque es que el higo no da higos todavía. Yo le digo a Miriam, ¿y cuándo va a dar higos esta higuera? ¿Ah? Dice, lentamente, dice aquí. Produce 2 cosechas de higos al año. La higuera. Interesante, ¿no? Dice que los higos se pueden comer tanto frescos como secos. Y también se usan como medicina. Interesante. Así que googleé llegando a su casa para que vean los higos. Lo que le quiero compartir es que la higuera es simbolismo de libertad, paz y prosperidad. Natanael representa a nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que le dice Natanael a Jesús? Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Él, sin que nadie se lo dijera. Lo que yo, porque solamente alguien puede ver debajo de una higuera sin que antes tenga presente Dios. Todo el pueblo en ese tiempo esperaban al Mesías, al enviado de Dios, al Cristo, al Hijo del Dios viviente, como lo dijo el apóstol Pedro. Aquí vemos a Natanael, está debajo de la higuera y le dice quién es Jesús para su vida. Como la higuera representa libertad, paz y prosperidad, ¿qué es lo que Dios ha dado a nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos ha bendecido? Mire, Juan 8:32. Y conoceréis que la verdad os hará libres.
Qué gran verdad hemos recibido, que solo en Cristo hay salvación y somos libres, aleluya. Sabemos que vamos para arriba. Que la salvación hemos entendido que no es por obras, sino lo porque Cristo hizo por nosotros. A conocer esa verdad y muchas verdades nos libera, hermano. Somos libres de andar tranquilos, de caminar tranquilos, de dormir tranquilos, de despertar tranquilos. A conocer las verdades de Dios para nuestra vida. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros o nosotros, hermanos, a libertad que fuimos llamados. Solamente que no sea la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. En otras palabras, somos libres de disfrutar lo que nosotros queramos, siempre y cuando que tengamos cuidado que eso no sea pecado delante de Dios. Cuando habla de que no le demos lugar a la carne, a los apetitos de la carne, nos habla de la lascivia, nos habla del adulterio, nos habla de la fornicación, nos habla de los pleitos, nos habla de la hechicería, nos habla de enemistades, pleitos, contiendas, etcétera, etcétera y etcétera. En otras palabras, Dios nos ha libertado, nos ha hecho libres para no practicar el pecado, para no estar sujetos otra vez, hablando de mí, a los malos hábitos o pecados ocultos que Dios sabía, pero que ahora me hizo libre. Aleluya. Dios te puede hacer libre para eso, hermano. Y dice también, si nos servimos por amor los unos a los otros. Hay libertad, hermano, de que ahora nosotros podemos servirnos, porque siempre entendemos o tenemos el pensamiento, ¿seré yo útil para Dios? Sí lo eres. ¿Podré yo hacer algo para mi hermano, para mi hermana? Sí puedes. Hazlo por amor. Qué lindo es que hay hermanos aquí, hermano. Aquí estoy siempre cuando se le olvide el café, cuando se le olvide el agua, cuando se le olviden los vasos. Cuente conmigo. Eso es servir por amor, hermano. Que los que tocan aquí, ¿servimos por amor o no? Los que cantamos, ¿servimos por amor o no? Dios quiere que siempre trabajemos, hermano. Sirvamos en algo por amor. También dice que Dios nos ha bendecido con paz. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Cristo nos ayuda a vencer el miedo. Todos por lo regular tenemos miedo cuando vamos a hacer algo por primera vez. Cuando decidimos casarnos, ya estamos en el altar y estamos con miedo. Porque ya no vamos a vivir solos, vamos a vivir con alguien más. ¿Y ahora qué va a pasar? Y ya no hay devolución, es el asunto. Miedo cuando empezamos con el primer trabajo. ¿Acuerdan del primer trabajo? ¿Y qué voy a hacer? Ajá. Y más cuando el inglés no está muy bueno. ¿Y qué voy a contestar cuando me pregunten? Cuando empezamos a predicar por primera vez, Dios de la gloria, nunca se me olvida el primer casamiento que yo hice, cómo me temblaban las piernas, una sudadera, pero me dijeron, usted nos tiene que casar, Dios de la gloria. Así me dijeron. Cuando decidimos los jóvenes por primera vez entrar a una universidad, a entrar a un college, el temor es un equilibrio, hermano.
Es un equilibrio para que tú y yo no dependamos de nosotros mismos. Dependamos de Dios nuestro Señor. Siempre debemos depender de Dios. Yo he entendido y comprendido esto, hermano. Es una gran verdad lo que Cristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y de verdad, hermano, cuando yo creo que yo las puedo y que yo no oro tanto como debo de orar, no puedo. Necesito orar antes de estar aquí. Every single day, hermano. Porque todavía, como los nervios todavía nos quieren dominar. Y es normal. Para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Para que nosotros siempre le pidamos a Dios que nos ayude, nos dé paz cuando estamos pasando por temores y angustias en nuestro corazón. Amén. Me espera otros 5 minutos. Ya están mirando el reloj por ahí. Ya espérenme, hermano, ya voy a terminar. Otro fruto, la paz también es algo que está en usted. Es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Paz. Otra de las características de lo que es la paz que Él ha puesto en nuestros corazones. Yo siempre me gusta compararlo como la morfina, como cuando usted llega a emergencia con el dolor muy fuerte, con el dolor de piedras en la vesícula, con el dolor de parto, los dolores de parto. No sé si le pondrán morfina, como tienen los, no le ponen, uy, entonces quitamos eso de ahí, borrón. Quedémonos con los que vamos con las piedras en la vesícula, el apéndice. Y lo primero que hace, la morfina ahí. Y uno se siente tranquilo, bien, todo está, el problema está ahí, pero uno se siente tan tranquilo, tan en paz. Y uno dice, ya vámonos. ¿Cómo que ya vámonos? No sé si aquí hay que operarlo o hay que hacer algo con esas piedras, ¿verdad? Le digo esto por la experiencia que yo pasé. Mi esposa también pasó por esa experiencia. Ya nomás le inyectan uno morfina y ya vámonos. Así es la paz de Cristo. Dice la Biblia que la paz de Cristo sobrepasa nuestro entendimiento. No lo podemos entender. Que aunque esté pasando por problemas, que aunque esté pasando por la enfermedad, hay una paz, hay una tranquilidad que a veces no podemos explicar. Y esa es la paz de Cristo, hermano. Esa es la paz del Espíritu Santo que Dios ha puesto en tu corazón. Esa es la bendición que Dios tiene para tu vida. Paz, libertad y prosperidad. ¿Cuánto les gusta que le digamos que seamos prósperos? La palabra próspero no necesariamente tiene que ver con el dinero. La palabra próspero es que tengas éxito en todo lo que emprendas. La palabra próspero es que todo te vaya bien. Mira el deseo de Dios. Y aquí vamos a terminar. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo número 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén y amén. Es el deseo de Dios que seamos saludables, tanto emocionalmente como físicamente. Vamos a ponernos de pie, hermano. No. Marco, ¿nos acompañas con el canto? Fluye. Ahí. Bien.